Detalla la misión diplomática de Nicolás Maquiavelo en la corte de César Borgia durante un periodo de intensa inestabilidad política en 1502. A través de sus despachos y escritos posteriores, Maquiavelo examina a Borgia como un líder que ascendió al poder gracias a la influencia familiar y a las armas mercenarias, más que a sus propios méritos. La narrativa destaca el contraste entre la fortuna que le proporcionó el éxito inicial y la virtuosa, la autosuficiencia estratégica de la que carecía para mantener su estado. Si bien Maquiavelo observó inicialmente la despiadada eficiencia de Borgia con una mezcla de curiosidad y cautela, finalmente fue testigo del rápido colapso de la influencia del duque tras la muerte de su padre, el Papa Alejandro VI. A ver, el manual de poder más infame de la historia no se escribió, digamos, en una biblioteca tranquila. No, nació del miedo, de la sangre, de ver las cosas de frente. Esa es la historia de cómo un diplomático se topó cara a cara con el hombre más temido de toda Italia. Y de ese encuentro, bueno, de ahí salieron las ideas que cambiarían para siempre la forma de entender la política. Hay que ponerse en los zapatos de un diplomático y escuchar esas palabras. En 1502, esa fue la amenaza, directita, de César Borgia a Florencia. Con esa frase se echó a andar una misión diplomática que no solo era peligrosísima, sino que acabaría definiendo cómo entendemos el poder hasta el día de hoy. Bien, vámonos a octubre de 1502. César Borgia, el legendario y temible hijo del Papa, está en problemas. Enfrenta una rebelión de sus propios capitanes. O sea, está debilitado. Y Florencia, claro, huele la sangre y ve una oportunidad. Así que envía a un secretario de 33 años, un tal Nicolás Maquiavelo, a averiguar si al león herido todavía le quedan garras. Pero la misión oficial era solo la superficie. Maquiavelo tenía su propia agenda: estudiar al hombre detrás del mito, del monstruo. ¿Era Borgia un verdadero genio del poder o solo era un títere con la lana y la influencia de su papá, el Papa? La pregunta era sencilla: ¿su poder era de él o era prestado? Y esta idea se convirtió, pues, en su manual de supervivencia. Maquiavelo se dio cuenta de que para moverse en la corte de Borgia no podía ser ningún ingenuo. Tenía que pensar como su adversario, ser astuto como un zorro para ver venir las trampas y al mismo tiempo fuerte como un león para no demostrar miedo. Cuando Maquiavelo llega a Imola se esperaba encontrar con un depredador, silencioso, calculador. Pero no, se encontró con un tipo que no paraba de hablar. Daba un chorro de excusas sobre sus ataques pasados, culpando a sus capitanes, a la mala suerte, a todo el mundo, menos a él mismo. Maquiavelo, que no era tonto, vio más allá. Para él, tantas excusas no eran señal de fuerza, sino de una profunda debilidad. O Borgia era un mentiroso, o de plano era un líder incapaz de controlar a su propia gente. Y ninguna de las dos opciones inspiraba mucha confianza, la verdad. Y esto lleva a Maquiavelo a pensar sobre qué es el poder. Y aquí usa dos conceptos clave. El primero es fortuna. Y ojo, no es solo suerte. Es el poder que te cae del cielo, por las circunstancias, por la ayuda de otros, un poder que en el fondo no te ganaste por mérito propio. Y el concepto opuesto es virtud. Esto es crucial, ¿eh? No se refiere a la virtud moral, a ser bueno. Se refiere a la habilidad, la audacia, la inteligencia, la fuerza para construir tu propio destino y mantener el poder por ti mismo, sin depender de nadie más. Y justo esa se convirtió en la pregunta que obsesionó a Maquiavelo. A ver, ¿quién era en realidad este César Borgia? ¿Era un hombre de virtud, un verdadero maestro de su propio destino, o era nomás un hijo de la fortuna, alguien que simplemente surfeaba una ola de suerte que ni siquiera era suya? La primera respuesta de Maquiavelo es bastante clara. El fuego de Borgia, como él mismo le llamaba, no era suyo. Venía del apoyo militar del rey de Francia y del tesoro, que parecía no tener fondo, del Vaticano, controlado por su padre. Su poder era prestado. Era un producto, clarísimo, de la fortuna. Pero justo cuando Maquiavelo cree que ya lo tiene medido, Borgia le da la vuelta al tablero. Le va a demostrar que aunque su poder dependa de otros, vaya que sabe cómo usarlo, con una brutalidad y una astucia que daban miedo. Vamos a la escena. La ciudad de Cesena, recién conquistada, está a punto de explotar en una rebelión. El gobernador que puso Borgia, un tal Ramiro del Orco, la pacificó a la mala, con mano de hierro. Pero su crueldad generó un odio tremendo. Borgia tiene un problema, necesita calmar al pueblo, pero al mismo tiempo necesita que le sigan temiendo. Su solución es, bueno, brutalmente genial. En una sola noche, arresta y ejecuta a su propio gobernador, echándole la culpa de todo. A la mañana siguiente, su cuerpo, partido en dos, está exhibido en la plaza.
Maquiavelo anota el resultado. El pueblo quedó satisfecho y estupefacto. Una lección de terror político de primer nivel. Y luego lleva el juego a otro nivel. Para deshacerse de los capitanes rebeldes que ahora fingen ser sus amigos, arma un engaño perfecto. Los invita a una junta de reconciliación en la ciudad de Sinigalia, los saluda como si nada y una vez que están todos adentro, los apresa. Esa misma noche los estrangula. El zorro y el león, todo en una sola jugada. Y mientras Maquiavelo es testigo de estos asesinatos y traiciones que van a cambiar la historia, le llega una carta de su casa. Es su esposa, Marieta, que está furiosa. Pero no por el peligro, sino porque le prometió que solo se iba por 8 días. Un pequeño recordatorio de que incluso en la telaraña de un monstruo, la vida sigue. En este punto, Borgia parece invencible. Ya demostró ser zorro y león, pero Maquiavelo sigue sospechando que todo su poder descansa sobre cimientos prestados. ¿Y qué pasaría si esos cimientos se derrumbaran? Pues la rueda de la fortuna está a punto de dar un giro, y uno muy violento. Aquí está el momento clave. El 18 de agosto de 1503, el Papa Alejandro VI se muere. De repente. Y en un solo instante, la fuente principal de la fortuna de César Borgia, su pilar financiero y político, simplemente se esfuma. Y el colapso, vaya que fue vertiginoso. Fíjense en la secuencia. Agosto, se muere su padre. Septiembre, sus territorios, ¡pum!, se rebelan. Para el 1 de noviembre, su peor enemigo es elegido papa. Y unas semanas después, César Borgia es arrestado. O sea, un imperio que le tomó años construir se vino abajo en menos de 100 días. Así de rápido. Maquiavelo, que estaba en Roma viendo todo esto, observa un Borgia que no reconoce. El hombre audaz y decidido ya no está. En su lugar hay un hombre confundido, que no sabe qué hacer, aturdido, incapaz de reaccionar. Si la fortuna de su padre, su supuesta virtud, se reveló como lo que era, un espejismo. Esta experiencia, claro, lo marcó para toda la vida. Maquiavelo vio en tiempo real el ascenso y la caída de un príncipe que parecía tenerlo todo. Años más tarde, cuando se siente a escribir su obra maestra, El Príncipe, el fantasma de César Borgia va a estar en cada una de las páginas. Y aquí está la lección central, la que quedó para siempre en El Príncipe. El poder que te llega por suerte, así de fácil se va, a menos que un líder tenga la virtud para convertir ese regalo de la fortuna en cimientos sólidos, lo va a perder todo en cuanto cambie el viento. Y esto no era una teoría sacada de un libro. Para Maquiavelo, César Borgia fue el ejemplo perfecto, el caso de estudio definitivo que demostró su idea de la manera más dramática y sangrienta posible. Al final, Maquiavelo nos deja esta lección fundamental, que aquí vemos resumida. El poder que se gana por la fortuna es como construir en la arena. Es rápido, es fácil, pero se va a caer. En cambio, el poder construido con virtud es como construir sobre roca. Es difícil, es lento, pero está hecho para durar. Cómo se gana el poder determina si va a perdurar. Y así nos deja una pregunta que sigue sonando fuertísimo 5 siglos después. Al evaluar a cualquier líder, sea en la política, en los negocios, donde sea, la lección de Maquiavelo es clara. No hay que enfocarse solo en lo que prometen hacer. Primero, hay que preguntar cómo llegaron al poder, porque en esa respuesta se esconde la clave no solo de su destino, sino también del nuestro. A ver, una pregunta al aire. ¿Qué se necesita para mantener el poder una vez que lo tienes? ¿Basta con la fuerza, con la suerte o se requiere algo más? Es la pregunta del millón, ¿no? Totalmente. Y hoy vamos a explorar justo eso, a través de uno de los encuentros más fascinantes de la historia política. Estamos en 1502. Un diplomático florentino, que en ese entonces no era tan famoso, Nicolás Maquiavelo, es enviado a la corte del hombre más temido de toda Italia, César Borgia. Y el contexto es de altísima tensión. Florencia, la república de Maquiavelo, está en una situación muy precaria. Borgia, que es el hijo del Papa Alejandro VI, ha estado conquistando territorios a diestra y siniestra, y Florencia podría ser la siguiente. Exacto, pero aquí viene lo interesante. Justo cuando Maquiavelo llega, el poder de Borgia, que parecía imparable, empieza a tambalearse. Sí, sus hombres de confianza, sus principales capitales, se le han revelado. O sea, tiene una crisis interna enorme. Así que la misión de Maquiavelo va mucho más allá de la simple diplomacia. Lo que él mismo cuenta en sus escritos es que su verdadera tarea era estudiar al hombre. ¿Es un genio? ¿Un tirano inestable? ¿Un maestro del engaño? Era una oportunidad única para ver de cerca cómo funciona el poder en realidad. Y esta misión, se va a convertir en la columna vertebral de su obra más famosa, El Príncipe. Lo que Maquiavelo está a punto de presenciar no es teoría, es
Es un caso de estudio en tiempo real sobre cómo se gana el poder y, más importante todavía, sobre la increíble facilidad con la que se puede perder. Pues entremos de lleno. Maquiavelo llega a la corte de Borgia en Imola y lo encuentra, como decíamos, en una posición de debilidad. Sin embargo, lo que Borgia proyecta es todo lo contrario. Una confianza arrolladora total. En su primer encuentro, Maquiavelo lo describe como un torbellino, alguien que habla a la velocidad del rayo, sin parar. Y lo primero que hace, ¿qué es? Justificarse. Fíjate, se lanza en una justificación larguísima. Le echa toda la culpa de los problemas con Florencia a sus antiguos aliados, los que ahora están en su contra. Su mensaje es básicamente, no fui yo, ellos me obligaron, yo soy la víctima aquí. Claro, la clásica. Y Maquiavelo, que no tiene un pelo de tonta, lo escucha y saca una conclusión inmediata. O este tipo está mintiendo de una forma descarada, O es un líder tan débil que ni siquiera puede controlar a sus propios generales. O sea, o es un mentiroso o es un inepto. Ninguna de las dos opciones inspira la menor confianza. Es un juego de apariencias desde el minuto 1. Exacto. Y es aquí donde vemos nacer en su mente esa famosa analogía del león y el zorro. Él diría después que un gobernante necesita ser zorro para conocer las trampas y león para espantar a los lobos. Y en esta situación tenemos un duelo de zorros. Un duelo de zorros total. Borgia y su padre, el Papa, son considerados los zorros por excelencia de su tiempo. Son el zorro agresivo, los maestros del engaño y la manipulación. ¿Y Maquiavelo qué papel juega? Él tiene que ser el otro tipo de zorro, el defensivo. Su astucia no es para atacar, sino para ver a través del engaño del otro, para no caer en sus promesas vacías. Es un fascinante duelo de inteligencias. Y mientras lo observa, Maquiavelo empieza a darse cuenta de algo fundamental. El poder de César, toda esa aura de grandeza, en realidad no nace de su propio genio. No, no es algo que él haya construido. Depende de lo que Maquiavelo llama fortuna. Es casi como si estuviera jugando con dinero de la casa, ¿no? Esa es la metáfora perfecta. Su poder depende casi por completo de dos fuentes externas. Por un lado, el dinero y la autoridad de su padre, el Papa Alejandro VI. Y por otro lado, el apoyo militar del rey de Francia. O sea, no son sus propios ejércitos, no es su propio dinero. Son cimientos prestados. Y esto choca directamente con el otro gran concepto de Maquiavelo, el de la virtud. Que, para que quede claro, no tiene nada que ver con ser una buena persona en el sentido moral. Absolutamente nada que ver. Cuando Maquiavelo habla de virtud, se refiere a la habilidad, a la previsión, a la disciplina de un líder. Es la destreza para construir algo sólido con tus propios recursos. Y Borgia, al parecer, carece de ella. Totalmente. Al haberlo conseguido todo tan fácil, es como un niño malcriado por la suerte. Nunca tuvo que desarrollar la paciencia ni las habilidades para forjar un estado duradero. Y eso se refleja en su carácter, me imagino. Pues Maquiavelo lo describe como un personaje casi maníaco, con unos cambios de humor brutales. Cuando la fortuna le sonríe, es eufórico, arrogante. Pero en cuanto las cosas se tuercen un poco, se desmorona. Se desorienta por completo. Se vuelve iracundo, paranoico. No tiene la estabilidad de un líder que se ha forjado a sí mismo. Depende del viento a favor. Y vaya que Maquiavelo fue testigo de primera mano de sus métodos. Hay dos eventos que, según él mismo escribe, lo dejan atónita y que definen su estilo. El primero ocurre en Cesena. Así es. Borgia había puesto allí a un gobernador, un tal Ramiro del Orco, un tipo durísimo que se ganó una reputación de crueldad. Y claro, el pueblo estaba harto. Borgia necesita un chivo expiatorio. El chivo expiatorio perfecto. Y lo que hace a continuación es de película de terror. Una mañana, los ciudadanos de Cesena se despiertan y se encuentran en la plaza pública el cuerpo de Ramiro, partido en dos. ¡Qué imagen tan brutal! Y junto a los restos, un trozo de madera y un cuchillo ensangrentado, para que no quedara ninguna duda. Pero Maquiavelo, ni más allá de la brutalidad, ve una obra maestra de teatro político. ¿En qué sentido? Su análisis es brillante. Borgia no solo comete un asesinato, está enviando un doble mensaje. Por un lado, le da al pueblo lo que quiere, venganza. Los deja satisfechos. Pero por otro, les manda un mensaje aterrador sobre su propio poder. Miren de lo que soy capaz. Yo pongo y quito gobernantes, y así acaban los que me disgustan. Maquiavelo escribe que el espectáculo dejó al pueblo a la vez satisfecho y estupefacto.
¿Qué combinación? Es una lección de cómo usar la crueldad de forma quirúrgica. Y si eso fue impactante, el segundo evento es todavía más audaz. La famosa trampa de Sinigalia. Sí, aquí Borgia despliega todo su repertorio de zorro. Finge que quiere reconciliarse con los capitanes que se le habían revelado. Los invita a una reunión para, supuestamente, hacer las paces. ¿Y ellos increíblemente le creen? Van confiados, desarmados, pensando que han ganado la negociación. En cuanto entran al palacio donde es el encuentro, Borgia da la señal y sus hombres los apresan. Y no se queda ahí, claro. Esa misma noche, dos de los más importantes, Vitellozzo Vitelli y Oliverotto da Fermo, son estrangulados. Espera, y lo más increíble es lo que hace después. Llama a Maquiavelo. Exactamente. Maquiavelo cuenta que Borgia lo manda a llamar esa noche y, con el aire más sereno del mundo, le narra su éxito. No solo eso, le dice que espera que Florencia se alegre con él. ¡Qué locura! Es la mentalidad de un depredador puro, que no concibe sus acciones como una traición monstruosa, sino como un golpe de genio. Y que todos deberían aplaudirle. Escalofriante. Pero Maquiavelo ya lo había advertido, ¿no? Quienes dependen de la fortuna caen tan rápido como suben. Y en agosto de 1503, la rueda de la fortuna gira. Gira de la peor manera posible. Su principal fuente de poder, su padre, el Papa Alejandro VI, muere de repente. Y en ese instante, todo el edificio que Borgia había construido se viene abajo. El castillo de naipes se derrumba. Las ciudades se rebelan, sus enemigos vuelven, todo se les morona. Y en un último intento desesperado comete un error que parece increíble para alguien tan calculador. Sí, intenta manipular la elección del siguiente papa. Apoya a un cardenal que era enemigo mortal de su familia, Giuliano della Rovere, a cambio de una promesa. Una promesa de que lo mantendría en su puesto. ¿Cómo puede ser tan ingenuo? El maestro del engaño engañado tan fácilmente. Es la ironía máxima. Maquiavelo, que está en Roma observando todo, no da crédito. Della Rovere es elegido papa, toma el nombre de Julio II y, por supuesto... No tiene la más mínima intención de cumplir su palabra. Claro que no. Y Maquiavelo describe a un Borgia completamente perdido, aturdido, quejándose a todo el mundo de su mala suerte. Incapaz de entender cómo su plan pudo fallar. Es como si su única herramienta, el engaño, dejara de funcionar y no tuviera ninguna otra. Precisamente. Y Maquiavelo escribe una frase lapidaria que lo resume todo. Dice que Borgia, un hombre que nunca había confiado en nadie, se deja llevar por su confianza precipitada, creyendo que la palabra de otros es más fiable que la suya propia. El colapso total. Es el fin. El Papa Julio II ordena su arresto. El gran César Borgia, el hombre que aterrorizó Italia, es enviado como prisionero a España. Fin de la historia. ¡Qué caída tan espectacular! Y mientras todo este drama se desarrolla, las cartas de Maquiavelo nos pintan un cuadro completamente diferente, uno mucho más terrenal. Totalmente. De repente en sus cartas ya no tenemos al gran teórico del poder. Tenemos a un esposo que lleva demasiado tiempo fuera de casa. Y su esposa, Marietta, está furiosa. Está a punto de dar a luz a su segundo hijo. Hay una línea de un amigo suyo que le escribe que es fantástica. Le dice, vuelve en el nombre del diablo para que el vientre no sufra. Lo están presionando para que regrese. Y tenemos una carta de la propia Marietta, la única que se conserva de ella. Empieza con una ironía maravillosa. Sí, le dice, sabes muy bien lo feliz que estoy cuando no estás aquí. Pero luego el tono cambia y le describe a su hijo recién nacido con una ternura increíble. Es una carta preciosa. Es blanco como la nieve, pero su cabeza parece de terciopelo negro. Y es peludo como tú. Como se parece a ti, me parece hermoso. De repente, el frío analista político es un padre de familia. Y no solo eso, se queja de que no tiene dinero para un traje decente ni para una mula. E incluso tiene un ataque de hipocondría en Roma, donde se convence de que se va a morir de la peste. Lo humaniza por completo. Nos aleja de esa imagen fría y calculadora. Sin duda. Al final, este análisis nos muestra cómo Maquiavelo tuvo un asiento en primera fila para ver el auge y la caída de César Borgia. No fue una lección teórica, fue una clase magistral, en vivo y en directo, sobre la fragilidad del poder. El poder que se basa únicamente en la suerte y la crueldad. Sí. Y todo esto lo lleva a la gran pregunta que lo perseguiría por el resto de su vida. Una pregunta que nació directamente de esta experiencia.
¿Cuál es esa pregunta? Él mismo la resume así. Convertirse en príncipe por la violencia presupone un hombre malo. Y es muy raro que a alguien malvado, habiéndose convertido en príncipe, se le ocurra usar bien la autoridad que ha adquirido mal. Es una pregunta potentísima. O sea, ¿puede alguien que llega al poder por los peores medios gobernar para el bien? Esa es la cuestión. O como lo demostró el caso de Borgia, la maldad de los orígenes condena inevitablemente la naturaleza de ese poder. Está el fin podrido desde el principio. Esa es la provocación que Maquiavelo nos dejó. Una pregunta que, la verdad, sigue tan vigente hoy como hace 500 años. Y es un buen punto para dejarlo.